Las montañas, majestuosas y elevadas, llevan mucho tiempo despertando la curiosidad humana. Albergan un sinfín de historias y misterios ocultos y han despertado nuestra fascinación durante siglos. Emprendamos un viaje para descubrir 15 cautivadores hallazgos desenterrados de estos impresionantes terrenos. Número 15. Pedra da Gavea. Trasladándonos a la selva de Tijuca, en Río de Janeiro, Brasil, tenemos la Pedra da Gavea, una montaña monolítica que se alza como un majestuoso centinela sobre el océano. Esta montaña, compuesta de granito y agradable, alcanza una altitud de 844 metros, lo que la convierte en una de las montañas más altas del mundo, que desemboca directamente en el océano. Pedra da Gavea es una maravilla geológica. Su cima plana está cubierta por una capa de granito de 150 metros de espesor, que data de hace unos 450 millones de años. La parte inferior de la montaña es de Niza, que es aún más antigua, con 600 millones de años. La montaña se formó por rocas granitoides neoprotorozoicas más jóvenes y finos diques de diabasa cretásicos que intruyeron las rocas metasedimentarias mesoneoprotorozoicas más antiguas. Una de las características más intrigantes de Pedra da Gavea es un rostro humano estilizado en su cara norte, creado por la meteorización diferencial. Algunas personas afirman ver una inscripción en otra cara de la montaña, pero la mayoría de los geólogos y científicos coinciden en que probablemente sea el resultado de la erosión y la pareidolia, un fenómeno en el que la mente percibe un patrón familiar donde en realidad no existe ninguno. Número 14. Los rollos del Mar Muerto. Imagine desenterrar un tesoro de antiguos manuscritos religiosos judíos y hebreos ocultos durante siglos. Esta es la historia de los rollos del Mar Muerto, descubiertos entre 1946 y 1956 en las cuevas de Qumrán, cerca de Infeshka, en la orilla norte del Mar Muerto. Estos pergaminos, que datan del siglo III a.C. al siglo I a.C., son una piedra angular de la arqueología, ya que ofrecen una valiosa información sobre la historia, la religión y el lenguaje. Los rollos se hallaron en 11 cuevas cercanas a las ruinas de Qumrán, donde se cree que vivían los esenios, una secta judía conocida por su estricta observancia de la Torá y la espera de un Mesías. Los pergaminos ofrecen una fascinante visión de diversos textos. En primer lugar, están los textos bíblicos. Se trata de los manuscritos más antiguos que se conservan de libros enteros, posteriormente incluidos en los cánones bíblicos, como Génesis, Éxodo, Isaías, Salmos y Daniel. Luego están los textos deuterocanónicos y extrabíblicos. Se trata de textos que no forman parte de la Biblia hebrea, pero que se encuentran en algunas versiones de la Septuaginta griega o la Vulgata latina. Revelan la diversidad del pensamiento religioso en el judaísmo de finales del Segundo Templo y aportan ideas sobre temas como la angelología, la escatología, la cosmología y la ley. Por último, tenemos los textos sectarios. Estos textos reflejan las creencias y prácticas de la comunidad Qumrán o de otros grupos afines. Número 13. El pueblo vikingo perdido. En Noruega, un país lleno de historias y relatos vikingos, se ha encontrado un pueblo vikingo oculto en lo alto de las montañas. Lars Pilo dirigió el equipo que hizo este asombroso descubrimiento. Este equipo forma parte de un proyecto llamado Secretos del Hielo, dirigido por el condado de Innlandet. Antes habían encontrado muchos objetos vikingos a lo largo de un sendero de montaña, como ropa de trineo y cosas del interior de las casas. Siguieron el camino hasta un valle y luego continuaron hacia el oeste, donde vieron señales de mucho tráfico peatonal. Entonces encontraron los restos de algunos edificios escondidos entre espesos arbustos. Tras mover algunos arbustos, encontraron un total de 21 edificios que solían ser un poblado vikingo. Este poblado estuvo activo entre los siglos VIII y X. Los edificios que encontraron eran viviendas, graneros, talleres y almacenes. Algunos incluso tenían chimeneas para cocinar y calentarse. El equipo también encontró indicios de que los habitantes del poblado eran agricultores, cazadores y trabajadores del metal. Supusieron que los vikingos solo vivían en este poblado durante ciertas épocas del año, mientras viajaban por el camino de la montaña. Es posible que esta aldea fuera un lugar para comerciar con mercancías, descansar o una base de operaciones para los vikingos cuando salían a asaltar lugares cercanos.
Número 12. Aramumuru. A menudo conocido como la Puerta de los Dioses, es una intrigante formación rocosa situada cerca de la frontera peruana con Bolivia. Está cerca del lago Titicaca, conocido por ser el lago navegable más alto. La formación puede describirse como una importante piedra lisa de unos 7 metros de lado. La piedra es única por su hendidura en forma de T, de aproximadamente 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho, y hay una pequeña depresión circular en la base de la T. Sus orígenes y propósito siguen siendo en gran parte un misterio. Los expertos especulan con la posibilidad de que los incas estuvieran creando un santuario o sepulcro y lo dejaran incompleto. Otros proponen que pudo ser un lugar sagrado para rituales celestiales relacionados con el sol, la luna y las estrellas. El folclore local sugiere que es obra de una antigua raza extraterrestre de gigantes. Existe un relato cautivador sobre un sacerdote inca que supuestamente utilizó esta piedra para escapar de los invasores españoles. Según esta leyenda, el sacerdote poseía un disco de oro único. Introdujo el disco en la depresión circular que conduce a la piedra, revelando un pasadizo radiante. Entró en este pasillo lleno de luz y desapareció sin dejar rastro. Algunos proponen que descubrió una ciudad oculta en la que abundaba el oro, mientras que otros teorizan que podría haber atravesado un reino completamente distinto. Existen numerosos relatos de fenómenos peculiares asociados a esta piedra. La gente dice haber visto esferas luminosas, haber oído ruidos espeluznantes o haber tenido alucinaciones con seres extraños. Algunos incluso afirman haber entrado en la piedra y haber experimentado la sensación de ser transportados a otro lugar o época. Sin embargo, no existen pruebas científicas que respalden estos relatos. Número 11. El altar oscuro de Zeus. Escondido en el interior de una montaña corpulenta de Grecia, hemos descubierto recientemente un antiguo secreto de un culto que adoraba a Zeus, el dios griego del cielo y del trueno. Conocido como Monte Lacayán, este lugar encierra una escalofriante narración. En las profundidades de su terreno rocoso, Zeus era considerado el poderoso dios de la justicia, la ley y el orden. Sin embargo, se dice que un misterioso culto que solía rendir culto a los pies del monte Lacayán tenía un lado mucho más oscuro. Hablamos de sacrificios de animales y, aunque parezca mentira, posiblemente incluso de sacrificios humanos. Este lugar sagrado lleva excavándose desde 2006 y lo que los arqueólogos han desenterrado es alucinante. Allí, enterrado en capas de tierra y tiempo, descubrieron un altar gigante. Estaba hecho de ceniza y piedra, cargado de innumerables restos de animales y reliquias de tiempos tan remotos como el 3000 a.C. Aquí se sacrificaban y quemaban ovejas y cabras en honor de Zeus. He aquí lo más escalofriante. En 2016, entre los montones de huesos de animales y escombros, encontraron algo totalmente estremecedor: el esqueleto de un adolescente datado en el siglo XI a.C. El descubrimiento de este esqueleto sugiere algo inquietantemente siniestro. ¿Era la prueba de un sacrificio humano a Zeus? ¿O tal vez el entierro ritual de un miembro de una secta? Las preguntas sin respuesta no hacen sino aumentar el misterio. Número 10. Cueva Chiquihuite. Conocida como Cueva Chiquihuite, esta joya arqueológica se considera un tesoro potencial de la historia del Paleolítico Superior. ¿Por qué es tan especial? Pues porque podría albergar pruebas de la presencia humana en América hace unos 33.000 años. Situada a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar y casi 1 km más alta que el valle que la rodea. La cueva llamó por primera vez la atención de los arqueólogos en 2012. En su interior, un pozo de sondeo dejó entrever historias ocultas enterradas en la tierra, artefactos de piedra inusuales. Esto despertó la curiosidad del Dr. Ciprián Ardeleán, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien, junto con su equipo, emprendió nuevas excavaciones en 2016 y 2017. Sus incansables esfuerzos dieron fruto, revelando 1.930 artefactos de piedra, incluidos cuchillos, raspadores y puntas de flecha, reliquias de una civilización del pasado. La datación por radiocarbono de huesos de animales, carbón vegetal y muestras de sedimentos, junto con la datación por luminiscencia, sugiere que estas herramientas se utilizaron y desecharon hace aproximadamente 2.600 años. Lo más fascinante es el material de estos artefactos: piedra caliza negra y verde no disponible en la cueva, pero que en sus proximidades lleva marcas de uso y selectividad
con desconchones que indican que fueron moldeados por manos humanas. Algunos son incluso puntas transversales, lo que revela una tecnología microlítica distinta de la observada en artefactos de otros yacimientos. Sin embargo, en este mar de información, el ADN humano sigue siendo difícil de encontrar. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con las implicaciones de los hallazgos de la cueva de Chiquihuite. La creencia aceptada es que los humanos pisaron América hace solo 13.000 años, cruzando un puente terrestre desde Siberia. Los descubrimientos en esta cueva desafían esta visión convencional, sugiriendo múltiples migraciones y una presencia humana mucho más temprana. Número 9. Cuna de oro. Choquicurao, que significa cuna de oro en la antigua lengua quechua, es un espectáculo incaico fascinante que recuerda la grandeza de Machu Picchu. Esta maravilla inca, que se extiende a lo largo de 1.800 hectáreas, de las que solo se ha excavado entre un 30% y un 40%, domina el impresionante cañón del río Apurimac. Situada en la cordillera de Vilcabamba, al sur de Perú, la Choquicurao sirvió de refugio al hijo del Manco del Sol, el Inca Yupanqui. Construida en los siglos XV y XVI durante los reinados de los líderes incas Pachacuti y Túpac Inca Yupanqui, la ciudad fue el último bastión de los incas que se enfrentaron a los invasores españoles. La arquitectura incluso deja entrever la influencia de la cultura chachapoya, lo que sugiere la posibilidad de que participaran en su construcción. Aquí encontrará una tentadora variedad de estructuras y terrazas a distintos niveles. Está Sunchupata, una cima nivelada rodeada de piedras que sirve de plataforma desde la plaza principal, donde se realizaban rituales sagrados. Hacia el Snow, una plataforma ceremonial con un asiento de piedra tallada digno de un gobernante inca. El sitio es un testimonio de la grandeza inca. Número 8. Los secretos de Touria. Las historias tejidas por las civilizaciones antiguas pueden llenarnos de asombro, y no hay mejor historia que la de Touria. Situada en el corazón de la región de Mesenia, en la península del Peloponeso, Touria fue antaño un animado faro de la cultura griega antigua. El famoso historiador Polibio, sí, nació allí. Un monumental enfrentamiento entre Esparta y Mesenia en el siglo IV a.C. ocurrió justo a las puertas de Touria, y la ciudad no era solo de batallas y grandes hombres. También fue un centro de artistas, actores y músicos. El paradero exacto de Touria fue un misterio hasta 2007, cuando los arqueólogos encontraron inscripciones grabadas en fragmentos de cerámica. Desde entonces, han ido desgranando las capas de la historia y descubriendo una ciudad de 40 hectáreas, enclavada en una colina que domina el pintoresco valle del río Pamisos, con una muralla que rodea la ciudad y puertas orientadas al este y al oeste. Touria fue una potencia fortificada en su época. Una de las joyas de la ciudad era su teatro, un gran anfiteatro diseñado para albergar hasta 5.000 espectadores. No muy lejos, el estadio de la ciudad, con una pista de aproximadamente 180 metros de largo y 30 metros de ancho, era un testimonio de la destreza atlética de los antiguos griegos. Touria fue tristemente abandonada durante la época romana, pero aunque el tiempo pasó y los restos de la ciudad quedaron ocultos por la tierra y la vegetación, su legado perduró. Número 7. La montaña de oro de África. ¿Has soñado alguna vez con encontrar oro? No solo una pepita o unos copos, sino toda una montaña. Eso es precisamente lo que ocurrió en la República Democrática del Congo. En el pequeño pueblo de Lujiji, en la provincia de Kivu del Sur, encontraron una montaña de la que se dice que contiene entre un 60% y un 90% de oro, lo que desató una fiebre del oro nunca vista en tiempos modernos. Pero, ¿cómo ha surgido este tesoro de oro? Normalmente, el oro se encuentra en pequeñas cantidades, delicadamente enhebrado a través de rocas o vetas. Algunas teorías apuntan a la actividad volcánica, el impacto de un meteorito o la alteración hidrotermal como posibles fuentes. El jurado aún no se ha pronunciado al respecto. Y he aquí otro enigma. ¿Cómo ha permanecido oculto durante tanto tiempo un yacimiento de oro tan enorme? El Congo no es ajeno a la riqueza mineral. Es conocido por sus diamantes, cobre, cobalto y coltán. Sin embargo, esta montaña de oro pasó desapercibida hasta 2021, cuando unos aldeanos la descubrieron y se hicieron literalmente con una fortuna. Pero esta fiebre del oro no está exenta de complicaciones.
Hay que tener en cuenta cuestiones de seguridad, legales y medioambientales. El gobierno local llegó incluso a prohibir la minería en la zona, tratando de mantener la situación bajo control. Número 6. Cueva de Goshute. En las profundidades de la zona salvaje del cañón Goshute, en Nevada, hay un lugar especial llamado Cueva Goshute, llamada así en honor de la tribu Goshute. Esta cueva, perteneciente a los nativos americanos Shoshone occidentales, ofrece valiosos datos sobre la historia de la región. Una vez dentro, nos recibe una plétora de formaciones intrigantes, como escudos, estalactitas y estalagmitas, algunas de las cuales se cree que tienen más de 100.000 años. Aunque la cueva es accesible por estar en terrenos gestionados por la Oficina de Administración de Tierras, llegar hasta ella es todo un reto. Hay que caminar, trepar y escalar. El sistema de cuevas se extiende unos 800 metros. Consta de varios pasadizos estrechos y bajos, por los que hay que arrastrarse y agacharse. Aunque la historia de la cueva sigue siendo incierta, es probable que los Goshute la conocieran y la utilizaran para diversos fines. Reconocidos por su estilo de vida nómada basado en la caza y la recolección, los Goshute dominaban la supervivencia en el duro entorno desértico, viviendo generalmente en unidades familiares muy unidas. Ocasionalmente se reunían para realizar importantes actividades comunitarias. Por lo tanto, la cueva probablemente desempeñó un papel en sus prácticas culturales o de supervivencia, convirtiéndola en una pieza esencial de su historia. Número 5. El tesoro perdido del Mont Blanc. Situado majestuosamente entre Francia e Italia, el Mont Blanc, el pico más alto de los Alpes, susurra historias de misterio y aventura. Más allá de ser una ascensión desafiante para los alpinistas, guarda un secreto, un alijo de brillantes joyas perdidas en las gélidas garras del tiempo. A mediados del siglo XX, 2 aviones de Air India, el Malabar Princess en 1950 y el Kanchenjunga en 1966, encontraron su fatídico final en las heladas laderas del Mont Blanc. Ambos accidentes dejaron restos, efectos personales y trágicos recuerdos esparcidos por la gélida extensión de la montaña. Y entonces, en 2013, un alpinista francés tropezó con un hallazgo asombroso, una caja de metal llena de casi 100 joyas preciosas con la etiqueta Made in India. Dentro de este cofre del tesoro había esmeraldas, rubíes y zafiros. Valoradas en unos $269.000, probablemente pertenecieron a un pasajero del vuelo de 1966, posiblemente un rico comerciante, Reuben Epstein. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por localizar a algún pariente vivo de Epstein, no se presentó ningún reclamante de esta riqueza perdida. Tras 8 años de procedimientos judiciales, las joyas descubiertas se repartieron entre el montañero y las autoridades locales. Número 4. El Valle de los Hombres sin Cabeza. Aventúrese en los territorios del noroeste de Canadá y podrá tropezar con un lugar remoto y fascinante llamado Valle de Nahanni. Esta zona, a menudo conocida como el Valle de los Hombres sin Cabeza, encierra un escalofriante secreto, una serie de misterios sin resolver de cuerpos decapitados. La espeluznante saga comienza a principios del siglo XIX con los hermanos Willie y Frank MacLeod. Los hermanos se adentraron en el Valle de Nahanni, atraídos por el canto de sirena del oro, pero nunca regresaron. Sus esqueletos sin cabeza fueron descubiertos años más tarde junto al río Nahanni, dando lugar a la aterradora leyenda del Valle de los Hombres sin Cabeza. Siguieron más historias de cuerpos decapitados. Martin Jorgensen, un buscador de oro, se jactó de haber encontrado oro en el valle en 1917. Poco después, tuvo un trágico final. Su cuerpo fue encontrado sin cabeza entre las cenizas de su cabaña incendiada. Más tarde, en 1945, se descubrió otro cuerpo decapitado de un menor de Ontario muerto misteriosamente mientras dormía. Sin embargo, quién o qué causó estas espantosas muertes sigue siendo un enigma. Algunos sugieren que rivales o forajidos ávidos de oro podrían haber cometido estos crímenes. Otros hablan de una misteriosa tribu de cazadores de cabezas, o quizá de un espíritu vengativo o una maldición que acecha el valle. Sin embargo, la verdad sigue siendo esquiva. Número 3. Petroglifos de la Montaña Blanca. Escondidos en la vasta extensión del desierto rojo de Wyoming, al norte de Rock Springs, encontrará una impresionante galería de antiguas obras de arte grabadas en los acantilados de arenisca. Los petroglifos de White Mountain.
Estas cautivadoras tallas, grabadas en un tramo de 300 pies de la formación Bridger del Eoceno, son portadoras de los susurros de tribus indígenas de hace siglos, cuyas historias se remontan a 200 y 1000 años en el pasado. A través de estos dibujos en piedra, obtenemos una fascinante visión de la vida de estas tribus. Esbozaron su mundo tal y como lo conocían, con un rico retablo de animales, huellas humanas, huellas de manos y una intrigante variedad de formas geométricas. A menudo se ven bisontes y alces que recuerdan el importante papel que desempeñaban en la supervivencia de la tribu, proporcionándoles sustento y ropa. Curiosamente, también hay huellas de los encuentros de la tribu con las culturas europeas. Si se fijan, verán caballos e incluso un guerrero armado con una espada. Para las tribus Shoshone, Arapaho y Ute, este lugar tiene un aura sagrada, y se cree que es el lugar de nacimiento de las tribus de las llanuras y la Gran Cuenca. Número 2. El Arca de Noé. Uno de los relatos más cautivadores de la Biblia involucra a un hombre, su familia y una embarcación construida para soportar la mayor inundación del mundo. La historia del Arca de Noé ha intrigado a muchos durante generaciones. Una historia de supervivencia y fe que ha llevado a muchos hasta las laderas del monte Ararat, situado en la actual Turquía. Un equipo de investigadores estadounidenses y turcos utilizó la moderna tecnología de escaneado en 3D para identificar una formación con forma de barco situada bajo el yacimiento de Durupanar, no lejos del propio monte Ararat. Según los investigadores, esta formación coincide con las dimensiones bíblicas del arca. Además, apoyan su afirmación con muestras de madera del yacimiento que, según dicen, datan de hace unos 4800 años. Sin embargo, muchos expertos cuestionan estos hallazgos y sugieren que el yacimiento de Durupinar no es un artefacto antiguo, sino una formación rocosa natural. Incluso algunos creyentes acérrimos en el relato bíblico cuestionan que el yacimiento de Durupinar sea el lugar de reposo del arca. Al no estar situado en el mismo monte Ararat, el misterio continúa y la búsqueda del Arca de Noé sigue basándose más en la fe y la especulación que en pruebas científicas. Número 1. La cámara oculta del monte Rushmore. Cuando uno piensa en el monte Rushmore, en Dakota del Sur, es probable que le vengan a la mente los colosales rostros cincelados de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt. Pero este emblemático monumento esconde algo más de lo que parece a simple vista, una cámara oculta escondida fuera de la vista. Conocida como la Sala de los Records, la mente maestra detrás del famoso monumento, Guts y Borglum, concibió la Sala de los Records como una cápsula del tiempo de la historia y la cultura estadounidenses. Esta sala secreta, planeada para ser enclavada detrás de la cabeza de Lincoln, contendría documentos y artefactos esenciales que narrarían la historia de Estados Unidos a las generaciones futuras, incluso a posibles visitantes extraterrestres. El gran plan de Borglum incluía una escalera de 800 pies de largo que conducía a una imponente puerta de 18 pies de alto que imitaba una antigua tumba. El interior previsto sería una gran cámara con vitrinas de bronce y cristal llenas de documentos fundacionales como la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Borglum empezó a trabajar en la Sala de los Archivos en 1938, pero numerosos obstáculos, como la falta de financiación y los problemas técnicos, unidos a su prematura muerte en 1941, dejaron el proyecto inacabado. Su hijo, Lincoln Borglum, completó los icónicos rostros presidenciales, pero no continuó el sueño de su padre. Para el Salón de los Records, esta cámara secreta siguió siendo un sueño parcialmente completado hasta 1998, cuando se creó un guiño a la visión de Borglum. En el interior de la cámara se colocó una bóveda de titanio con 16 paneles de porcelana que detallan la historia del monte Rushmore, de Estados Unidos y del mundo, sellada con una piedra de coronación de granito. Sin embargo, sigue estando fuera del alcance del público por motivos de seguridad. Los nuevos descubrimientos aumentan nuestros conocimientos sobre el pasado. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.